Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por regalarnos poder estar aquí en tu presencia. No somos dignos, pero estamos aquí en tu presencia, dispuestos a reafirmarnos en nuestro sí. Si quiero, aunque no pueda. Hazlo tú, Señor, por mediación de la Santísima Virgen. Sabemos que tú puedes, que las cosas a veces se entorpecen, pero por nosotros, porque creemos que nuestras soluciones son mejores que las tuyas, creemos que nuestras alternativas son mejores que las tuyas, pero no. Nunca ha sido así, ni será así. Siempre tu alternativa siempre será la mejor. El problema está en que nos vaciemos de las nuestras y escuchemos y llevemos a cabo las tuyas, con tu ayuda, claro. No es fácil, dirá alguno, o diremos todos. Depende. No es fácil, sí, pero no. O sea, para un bebé alimentarse no es fácil. Prácticamente es imposible. Pero si le alimentan, pues tan sencillo como eso, ¿no? Que haya alguien que le alimente y que el bebé quiera y se deje. Entonces, no es fácil, pero sí es fácil. No es fácil porque nos cuesta mucho. Es como si el bebé tuviera voluntad en ese momento y le diera pues por comer lo que no debe comer o hacerlo de otra manera diferente o no le gusten los biberones o lo que sea. Pero tan fácil pues porque es humilde, se deja, simplemente se fía de su madre, de quienes le cuidan. En el Evangelio de hoy nos muestras otro aspecto importante. Cada día nos vas mostrando desde diferentes ámbitos, ángulos, situaciones, perspectivas, cómo es que tú, con esa paciencia que tienes siendo Dios, vienes desde donde vienes, con esa multidimensionalidad tuya, que es imposible que nosotros podamos ni imaginarla, porque solo tenemos una, y muy limitada. Tratas de explicarnos las cosas mascaditas, pero bien mascaditas, con un ejemplo, con otro ejemplo, en una situación, en la otra, un día aquí, otro día allí, de esta manera, de la otra. Es impresionante cómo nos vas mostrando, ¿no? Y ahora, pues, obviamente, nos muestras la importancia de las explicaciones en parábolas. Y sí que son importantes, porque para tú explicar, en aquella época, estamos hablando de hace 2000 años, nosotros ya tenemos todo un recorrido de una iglesia de 2000 años que nos explica todo todavía más profundamente, pero en aquella época pues no. Entonces, ¿qué era dar fruto? Para esta gente, ¿qué era dar fruto espiritualmente? Si venían de siglos de ya tenían bastante con los 10 mandamientos y como borreguitos, yo cumplí, yo ya recé esto, ya recé lo otro, no mato, no robo, ¿qué más? O sea, yo ya voy para el cielo. Y él intentando ahí, de una manera o de la otra, ¿no? Que es amar la salvación del prójimo como la de sí mismo. O sea, dar frutos. Ver al prójimo con la mirada que ve Dios al prójimo, queriendo dar fruto. Eso se tiene que enraizar. Eso tiene que profundizar. Y no hay terreno más fértil que la humildad, que el verdadero amor. Porque la superficie, como los fariseos, cumplí, pues esa fe muere. O esos frutos mueren, aunque se siga aparentando, porque se puede seguir aparentando. Aquí dice que hay varios terrenos, define varios terrenos, ¿no? Define cuando la semilla cae al borde del camino, pues los pájaros se la comen. Cuando cae en terreno pedregoso, pues profundiza poco la raíz y se muere. Cuando, en fin, hay 4 ejemplos. Pero hay uno en el que sí echa raíz, permanece, persevera y da fruto. ¿Qué es dar fruto? Ayudar a que un alma se arrepienta y se ponga camino de su salvación, se encuentre cara a cara con Jesucristo y se deje amar por el Señor, no por nosotros. Nosotros somos unos intermediarios, sino por el Señor. Nosotros somos una semilla que muere, pero luego da fruto en el Señor. Aquí vemos la proporcionalidad de todos los ejemplos que hay. La semilla que cae al borde del camino, la otra que cae en terreno pedregoso, la otra que cayó entre espinos, que crecen obviamente los espinos y la ahogan, porque esos tienen unas raíces más agresivas.
y la del terreno fértil, con humildad y con verdadero amor al alma, a las almas. Esto es lo que él intenta explicar, porque claro, no venían hablándoles de almas. Venían hablándoles de no matar, no robar, no fornicar, no calumniar, o sea, no levantar falso testimonio, honrar padre y madre. Y con eso no se salva uno, ni menos ayuda a que otro se salve. Porque el mandamiento del amor, amarás a Dios, lo que ama a Dios por encima de todo, no lo habían entendido. Y están aquí en el templo, en las sinagogas, viendo a ver si lo entienden y no lo entienden. Se los explica de una manera, de la otra, con parábolas. Y bueno, hay quienes entienden y hay quienes no entienden. Y hoy Jesucristo pues se despacha y se queda tan ancho, pero porque antes y después vemos aquí en el mismo Mateo, sí que explica, ¿no?, quién es el viñador, que nosotros somos los sarmientos, en fin. Casi siempre lo explica más mascadito, pero si no lo entendemos, si no lo cuenta directo, espiritualmente lo que significa, no lo entendemos con parábolas así aplicado a lo que es el campo, que era lo que tenía enfrente, ¿no?, agricultores, pastores, pues es quizá porque no hay humildad para decir al Espíritu Santo, háblame, ilumíname, hazme ver. Por eso hoy se despacha con la última frase del Evangelio que dice, el que tenga oídos que oiga, y ya está. Entonces se quedó tan tranquilo. Pues claro, pero es que todos tenemos oídos en el alma, todos. El que tenga oídos que oiga, en el alma, claro. Él está tratando de hacer consciente al pueblo de que existe un alma y de que todos tenemos alma y que nuestra responsabilidad del mandamiento del amor, el primer mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés, tiene que ver con amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos, su salvación como la de nosotros mismos. Tenemos que desear para Él lo que deseamos para nosotros. El que tenga oídos que oiga. Bueno, nosotros tenemos oídos en el alma y ya un recorrido de 2000 años tratando de entender todo esto. Pero miremos la proporcionalidad. De 4 alternativas de semillas, solo una de las 4 cae en terreno de humildad y de amor, que se deja amar por el Señor y se abandona en el Señor. Una de las 4, diríamos el 25%. Pero de ese 25%, de esa una de las 4, y aquí tenemos que entender bien, matiza. Nosotros diríamos que pertenecemos a ese 25%, que sí que queremos amar la salvación del prójimo como la de nosotros mismos. Dice que de entre nosotros, de esa cuarta parte, una parte da fruto al 100%. Esos son los santos, supongo, porque al 100% ya me dirás. Pero bueno, una parte el 100%, los debe haber. Otra el 60%. Y otra el 30%. Bueno, no sé nosotros dónde estaremos. Si en el 5, en el 20, en el 15, en el 30, no lo sé. Pero imaginaros, la tercera parte de esa cuarta parte. Bueno, pues con eso Él se contenta. Él sabe que una inmensa parte de los 8.500 millones de habitantes de la Tierra dolorosamente se condenan. Él lo sabe, pero está luchando por un alma, por 2, por 3, por 7. De esa cuarta parte, el 30%, venga, o el 10 o el 20, como cuando Nínive, o cuando aquellos otros milagros que hizo y que estiró el tiempo y por un alma hace lo que sea necesario. Entonces, démosle gracias, porque nos explica todo tan mascadito, porque es algo que viene desde esa infinitud, de ese plan de salvación suyo, de las almas, no de los cuerpos, sino de las almas, que eso arrastrará el cuerpo después en la resurrección, y que nos lo explica de una manera, de la otra, y que ya sabe de antemano que no todas las semillas vamos a producir fruto al 100%. Bueno, no importa. Pues sí importa, pero no importa porque Él es infinitamente misericordioso. Bueno, pues ánimo a mantenernos en el sí quiero, aunque no pueda darlo tú, Señor. Pues a veces se podrá, a veces no. A veces se nos escapará alguien porque no sé qué, porque estamos muy liados y porque tal. Bueno, el Señor comprende, le pedimos perdón y otra vez. Ay, Señor, perdóname porque no estuve atento a esa persona que quería que la escuchara y preferí quedarme en tal situación porque yo pensaba que, porque yo quería que, porque yo sentía que. El Señor todo lo perdona y siempre que estemos en el sí, dice, pa'lante, tranquilo, tranquila, vamos, siguiente. En el trabajo, en la familia, con los amigos, donde sea. Es que si no sembramos, no hay frutos. Es que es verdad. Y da igual. Va sembrando aquí, allá, de todas partes, en la calle, en el autobús, en no sé dónde. Bueno, sí. Y no tiene que estar mirando los frutos, no, porque los frutos son de Dios. Si no sembramos, no hay fruto. Y no tenemos que juzgar cómo le vemos y no le vemos y tal. No.
Hay que dar testimonio, dar ejemplo del amor de Dios, presentarle el rostro del amor de Dios, del amor de Jesucristo a tantas almas que tienen heridas, tantas heridas que recibimos aquí continuamente en el botón rojo de intentos de suicidio, porque esto está a la orden del día, tristemente. Bueno, pues aquí todos estamos unidos en oración, te recibimos en la Eucaristía, en el Espíritu Santo. No nos abandones, Señor, que todos los que estamos aquí te queremos decir sí para ayudarte a sanar esas almas, sembrando semilla, aunque eres tú el que tenga que ver los frutos, nosotros no. Si no sembramos no hay frutos. Dentro de nuestra iglesia posiblemente va a haber algo muy atractivo que va a atraer con fuerza a muchísimas almas, pero luego esas almas las van a corromper en ese mismo entorno, pero a corromperlas, o sea que lo que inicialmente podría ser una vocación sana, buena, ingenua, dispuesta en estos últimos tiempos, las van a corromper y las van a desviar. Aquí está, en este Evangelio. Parte cayó junto al camino, vinieron los pájaros, se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero al salir el sol se agostó, se secó. En fin, no hay un ejemplo, sino varios de conversiones fallidas. Solo hay un ejemplo de conversión fiel. Solo hay uno. Los otros son ejemplos de conversiones fallidas. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho de lo que ya está sucediendo en nuestra iglesia y va a suceder, porque vamos a ir a peor. Vamos, podría tener la ilusión de que va a haber una conversión masiva, pero pues como que parece que no, pues las profecías se seguirán cumpliendo, ¿no? Si ya estamos divididos en 4 iglesias, dentro de poco estaremos divididos en no sé cuántas, la mayoría antropocéntricas, sin Dios prácticamente, un Dios de etiqueta nada más. Y me impacta este Evangelio porque abundan más los ejemplos de las conversiones fallidas, echadas a perder, que el único ejemplo de las conversiones que permanecerán fieles. Es que es una realidad, yo creo que cruda. O sea, es fuerte porque es que tiene que ser muy duro para los que somos fieles ver vocaciones que se convierten, que aparentemente incluso dan fruto en un principio y que luego se las lleva la corriente hacia la corrupción, hacia otras cosas, ¿no? Es fuerte. ¿Cuántos caminos no hay ahora en la iglesia que distraen a las almas de una buena vocación para trabajar por la viña, ayudando al viñador, y lo que hacen es meterles en un sitio a trabajar por el medio, sentirse bien, hacer actividades pastorales para sentirse bien, dedicarse al ritualismo, dedicarse al medio, pero olvidarse de la conversión de las almas. Aquí este Evangelio es muy actual, muy actual. Ya el Señor nos ha hecho ver hace unos meses que había que comenzar a hablar con claridad de esto, precisamente, esto que está aquí en este Evangelio, y que es una realidad dentro de la Iglesia, y que sabemos ya cómo, de qué manera es que van a corromper a las buenas conversiones. Y hay que gritarlo a los 4 vientos, y hay que aclararlo, hay que decirlo para que la gente esté advertida por lo menos. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para poder decirte sí y dejarte hacer y salir a cumplir esa misión que nos toca también cumplir, también nos toca a nosotros cumplir esa misión de avisar que esto está pasando y va a pasar, va a ir a peor. Ayúdanos para poder ayudarte. Esto que nos has estado mostrando hace unos meses, estás insistiendo y no es fácil, pero bueno, hay que hacerlo. Gracias, Señor, por tanto, ayúdanos a ayudarte para bien de todas esas almas que quieres, esas últimas almas que puedan quedar por ahí en rincones incluso de la propia iglesia, pero que están equivocadas o les están guiando mal hacia una trituradora de conversiones. Ayúdanos a ayudarte, Señor, para bien de todas esas pocas almas más y bien de las nuestras. Amén.